buenas tardes, iglesia. Qué bueno estar una vez más en casa de nuestro Padre. Vamos a iniciar esta palabra. Los invito a inclinar sus rostros para orar. Bendito Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú te hagas presente, Señor, con fuerza y poder en este lugar. Que tu manifestación se haga palpable y visible. Que hoy haya renovación, Señor, de mente, restauración, sanidad de heridas, transformación, Señor. Que hoy tu palabra, bendito Rey, impacte nuestras vidas, Señor. Que se haga acción, mi Dios, y que dé frutos, Padre. Te pido, Señor, que eche fuera, Padre, todo lo que sea contrario a ti, que no nos permita recibir esta palabra. Echa fuera, Señor, todo que nos espiritual, toda ceguera, bendito Rey espiritual, se va en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que todo espíritu contrario a ti, bendito Rey, lo eche fuera en el nombre poderoso de Jesús. Que tome el control de cada corazón, de cada pensamiento, y que seas tú obrando en nuestras vidas. Permítelo poder comprender, Señor, tu palabra, que seas tú en mi boca, Señor, en mi mente, en mis manos y en mis pies. Úsame como tu instrumento, Señor, que no haya palabra de mi concupiscencia, sino de tu Santo Espíritu, Señor. Heme aquí, bendito Rey, para servirte, mi Dios. Y entendemos, Padre, que eres tú el que hoy nos vas a ayudar. Gracias, Señor. Abrimos nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy te pregunto, ¿qué usas tú para recordar? Tal vez vas a hacer alguna diligencia o vas a hacer algo y necesitas recordar que tienes que hacer algo antes de ir. Ejemplo, tengo que ir a la escuela o al trabajo, pero tengo que llevarme esta cosa. Entonces, bueno, la voy a colocar aquí para recordar que me la tengo que llevar. O voy a colocar una alarma para recordar que debo hacer algo a tal hora. No sé si lo han hecho. Yo vivo con alarmas. Y coloco, me mando en el WhatsApp mensajes a mi mismo número pendiente de las cosas que debo hacer para recordarme. Es increíble que nosotros como seres humanos se nos hace muy fácil olvidar las cosas. Pero ciertamente también entendemos que no es olvidar por olvidar, sino que con tantas cosas que muchas veces tenemos que hacer, con tantas cosas en la mente, obviamente nuestra limitante de ser humano, entonces hay una cosa que se nos olvida. A usted se le olvida su mamá, se le ha olvidado un hijo. Lo que priorizamos realmente no se nos olvida. Lo que para nosotros es importante es muy difícil que usted se le olvide. Hoy esta palabra se titula La alarma para recordar, o una alarma para recordar. ¿Cuántos de ustedes han usado alarmas para recordar algo? Quiero que me acompañen en la lectura del libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Esta es palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con
Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a tu ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo a Isaías: tomad masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Cuando vemos aquí que dice Ezequías: te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Quiero también que veamos otro ejemplo. Este ejemplo es del libro de Génesis, capítulo 8. Noé y su familia y todos los animales entraron al arca, y 7 días después empezó el diluvio. Según cuenta el relato bíblico, llovió durante 40 días y luego el agua cubrió la tierra 150 días. Imaginemos qué situación tan difícil les tocó vivir a Noé y su familia. Probablemente en su mente vinieron pensamientos negativos, por ejemplo: se está terminando el alimento, ¿cuánto tiempo más vamos a estar encerrados? ¿Será que vamos a morir aquí? ¿Cómo habrá quedado la tierra? Entre otros pensamientos. En medio de todas estas circunstancias, Noé y su familia pudieron haber pensado que Dios se había olvidado de ellos. Sin embargo, Noé recibió una buena noticia. Dice la palabra de Dios: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios su viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. También les quiero traer a colación otro ejemplo que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Elcana se llevó a Ana, su mujer. ¿Recuerda la historia de Ana? Ana y Penina. Ana quería tener hijos. Las dos, Ana y Penina, eran esposas de Elcana. Ana no podía tener hijos, era estéril, y Penina sí tenía hijos. Y Penina se burlaba de Ana, hacía bullying a Ana, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Ana va hasta el templo a orarle a Jehová para que tenga misericordia de él y le permita tener hijos. Entonces dice este versículo bíblico: Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Vemos entonces 3 ejemplos donde habla de memoria y de recordar. Dios se acordó. Ahora les pregunto: ¿ustedes creen que Dios es olvidadizo? No, ¿verdad? Entonces cuando leemos se acordó Dios. Cuando nos vamos a la terminología hebrea, nos habla de que esta palabra puede significar muchas cosas o varias cosas. ¿Sí? Esta palabra, que al traducirse a nuestro lenguaje, al castellano, dice se acordó. Pero esta palabra en hebreo es sacar. Sacar con Z. Z-A-K de kilo A-R. Sacar. Significa recordar, pero también significa traer a alguien a la mente y luego actuar a favor de esa persona. La idea de recordar siempre incluye actuar en nombre de la persona recordada. De hecho, hoy en las lecturas bíblicas comenzamos el libro de Zacarías. Zacarías significa su raíz, etimológicamente el mejor es recordar. Y Dios se acordó de su pueblo. ¿Sí? Entonces Zacarías fue para traer ese mensaje de salvación al pueblo, que Dios dijo: me acuerdo del pacto, me acuerdo de lo que le prometí a Abraham, y quiero que lleves tú, Zacarías, el mensaje para que mi pueblo sea salvo, para que mi pueblo pueda
para que mi pueblo pueda regresar a los caminos correctos. Entonces, ya viendo el significado de se acordó Jehová, dile que está a tu lado, acuérdate. Así como nosotros tenemos o usamos alarmas para recordar, ¿qué creen ustedes que usa Dios para recordar? Porque podemos decir, ya va, ¿cómo Dios va a usar una alarma si Dios no se le olvida nada? Entonces, ¿por qué esta palabra dice y se acordó? Porque no es la palabra de que se le olvidó, sino que justamente en este momento tuvo el deseo en su corazón de recordar lo que esta persona ha hecho y decir, voy entonces a ayudarlo, voy entonces a obrar en beneficio a esta persona. Así como a veces nos pasa de que, si es verdad que la vecina me había dicho que necesitaba tal cosa, voy a ayudarla, voy a llevarle, o voy a llevarle esto a mi mamá. ¿A usted se lo ha olvidado a su mamá? No. Pero en ese momento justamente se acuerda de brindarle una ayuda, de brindarle algo que necesita esa persona. En este término en el cual estoy hablando es de la manera en que Dios se acordó. No se olvidó nunca de las personas, y usted nunca se ha olvidado ni se olvidará. Pero hay un momento justo en el camino de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, que Dios dice, voy a actuar en beneficio, voy a cumplir la promesa, voy a hacer la vida de esta persona. Y para eso hay una alarma. Dígale que a tu lado, hay una alarma. Hay un recordatorio para Dios. Cuando vemos estos tres ejemplos, sobre todo el primero que les hablé del libro de Ezequías, vemos que Ezequías ora y le recuerda a Dios lo que ha hecho. Le recuerda a Dios y le dice, parafraseando, Señor, creo que yo he hecho esto, yo no he sido impío, yo no he tratado mal a otros, mira lo que yo he hecho por tu pueblo y yo he actuado. Y ahí entonces Dios, bueno, sí. Hay muchos que le llaman la voluntad permisiva de Dios, otros que dicen que no le podemos doblar el brazo a Dios, que Dios cuando tiene algo prescrito para nosotros se debe cumplir y así debe ser. Pues entonces con este ejemplo podemos decir que Dios evalúa también cómo nosotros vamos a actuar. Que Dios ve nuestros corazones y que aunque tenga para nosotros algo ya planificado, según nuestros actos, podemos entonces hacer que Él pueda cambiar de opinión. También tenemos un ejemplo con Abraham, no sé si se acuerdan, Moisés. Cuando Jehová, al momento que ve que el pueblo de Israel que había salido de Egipto estaba en idolatría, en el momento en que Moisés estaba bajando por las dos piedras donde estaban los mandamientos y ve toda esa idolatría y locura, Jehová obviamente se llenó de molestia. Y hubo una conversación entre Moisés y Dios, donde Moisés le decía, pero ¿qué va a decir la gente si tú lo destruyes? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. La voluntad de Dios en ese momento era destruirlos. O sea, este pueblo tiene dura cerviz, este pueblo es desobediente, este pueblo es ciego y aunque estoy haciendo lo que hago, que demuestro señales y prodigios increíbles, aún así este pueblo cayó en idolatría. Por 40 días que se perdió Moisés, no se perdió. Para el pueblo sintió que se perdió, que ya no volvería más, pero Moisés estaba hablando con Dios. Y Dios estaba entregando algo maravilloso que era los mandamientos. Entonces cuando vemos que Dios muchas veces tiene algo destinado, pero según las obras o según la conversación que pueda tener con nosotros, Él puede cambiar lo que tiene destinado. Cuando hablamos de Dios, se acordó.
ustedes que puede ser la alarma que permite que Dios se acuerde de nosotros, o que permite que Dios esté atento a nosotros? La alarma para que Dios recuerde es la obediencia. Dice el titulado, la obediencia. La obediencia. La alarma para que Dios recuerde que debe hacer algo, que es necesario que actúe en beneficio de nuestras vidas, es la obediencia. Pues la obediencia permite que los ojos de Jehová estén puestos en lo que le obedecen. Hoy te pregunto, ¿es fácil obedecer? No es fácil. Es fácil obedecer cuando sabemos que esa obediencia va a traernos un beneficio, pero cuando no sabemos, no queremos obedecer. Normalmente nuestra carne quiere hacer lo que nos conviene a lo que nos da la gana, nuestra voluntad. Qué difícil se le hace al cristiano que muchas veces no comprende que obedecer a Dios también implica obedecer al hombre. Hay cantidad de personas que se hacen llamar cristianos y creen que están haciendo la voluntad de Dios en casa leyendo la Biblia. Y dicen, no necesito congregarme, no necesito estar lidiando con un pastor o con unos hermanos. Y realmente no entienden que eso no es cristiano. ¿Para qué Dios permitió a la iglesia congregarnos? Dios nos permitió para ver si realmente aprendemos el amor. Porque en casa es fácil amar a tu familia. Es fácil. Y muchos días, bueno, hay roces, hay problemas, pero es tu familia. Pero qué difícil es amar en la iglesia a alguien que no es de tu propia sangre. Qué difícil es en la iglesia obedecer a alguien que capaz sea hasta menor que tú. Qué difícil es en la iglesia entender que Dios usa al hombre para bendecirnos, para instruirnos, para darnos crecimiento. Nosotros que creemos que de Dios nos dice a nosotros las cosas y obedecemos ella. Cuando el Señor en su palabra nos dice que nos sujetemos a nuestras autoridades. Pero en casa tenemos que ya leer la Biblia y bueno, hacer uno que otro acto de caridad, ya estamos obedeciendo a Dios y ya. La iglesia es esa universidad. La iglesia es lo que Dios usa para realmente conocer tu corazón. Para realmente ver si a pesar de tu carácter, de tu personalidad y el carácter de los demás, eres capaz de dejar, de exaltarte o de dejar de hacer lo que tú quieras por decir, voy a menguar mi carne, voy a aceptar a esta persona como es y voy a amarla como es. Voy a ser capaz de cerrar mi boca, voy a ser capaz de dejar de hablar mal y entender que esta persona que nunca había visto en mi vida, que ahora la estoy conociendo, es mi hermano. Y así como yo le vuelvo a Dios le duele lo que yo pueda decir de él. La iglesia es necesaria, la palabra del Señor lo dice. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Yo reflexionaba y decía, son privilegiados. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, eso era una persecución increíble. Eran todos los que tenían a la mano la palabra de Dios. Nosotros tenemos Biblia virtual, Biblia física, nos metemos en cualquier teléfono, podemos descargar alabanzas. Tenemos todo a la mano. Las iglesias nos quedan cerca, tenemos canto, nadie nos persigue, usted sale de aquí de la iglesia tranquilo a su casa. Y aún así, muchas veces nos damos el tupé de decir, no, usted no.
Y esta gente que era perseguida, esta gente que le costaba, entendían la necesidad de vivir congregándose, entendían la necesidad de permanecer conectados con el Señor, arriesgando su vida, arriesgando su familia, arriesgando sus finanzas, arriesgando todo. Qué increíble que mientras más facilidad hay, menos obediencia. Dile al que está a tu lado. En la comodidad no hay obediencia. ¿Y cómo es esto, pastor? Nos cuesta ser obedientes porque no queremos dejar nuestra comodidad. Este es el detalle. Piense usted que es madre, ¿cuántas veces le ha pedido a su hijo o a su hija que le haga un mandado o un favor y les cuesta un montón dejar de ver la televisión o salir de la cama o dejar de tener el teléfono en la mano para hacer el mandado? ¿Cómo les cuesta, verdad? Mientras más cómodo lo ves, más te das cuenta y dices, ay, ese no va a ir. Ay, no, esa no va a ir. Hijo, comprame tal cosa. Y te miran hasta feo. Pero cuando lo ves con necesidad, ejemplo, se han dado oportunidades de que todos en la casa tienen sed o hambre y todo, y empiezan entonces, ¿qué compramos? Y el primero que sale es el hijo que nunca viene aceptando, yo lo compro, porque sabe que se va a beneficiar, porque sabe que si mamá pide comprar algo para él, el primero que va a comer es él o ella. La comunidad, mis hermanos, es lo que mantiene en este tiempo aborrecido al pueblo de Dios. Es increíble. La comunidad. Dios es tan hermoso y tan sabio que muchas veces nos saca de la comunidad para mantener nuestros corazones a salvo, para mantener la salvación en nuestras vidas. Porque mientras hay comunidad, perdemos de vista la obediencia. Obedecer a Dios es entender que vivimos bajo su gestión y que más bien es una bendición el que vivamos de esta manera. Y les explico. Yo un día, molesta, comencé a hablar con Dios. Yo dije, Señor, estoy cansada. Porque para hacer cualquier cosita, tengo que pedir permiso. Tengo que preguntarle que la líder, que si le gusta, después la líder al pastor, después de eso también a mi esposo, y después, y yo, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no se puede hacer y ya? Si es por beneficio a la iglesia, y yo, no sabes, pensandito estaba bueno. Quería hacer tantas cosas, pero es que en mi madurez y en mi necesidad de querer hacer tantas cosas, no veía más allá. Y molesta, hablo con Dios. Me quedé en silencio y lo primero que me vino a la mente, y de hecho lo tengo para mi vida, cada vez que se quiere levantar mi cara, de que no, ¿por qué no está preguntando? Es que la sujeción nos permite filtrar nuestra voluntad. ¿Cómo si? Si yo quiero hacer algo en casa y soy mujer y entiendo que debo sujetarme a mi esposo y quiero pedir prestado dinero, porque es que quiero acomodar algo aquí en la casa o quiero invertirlo para ganar más dinero y estoy emocionada, yo entiendo que como mujer, si quiero obedecer a Dios, si realmente quiero vivir bajo la palabra de Dios, debo preguntar a mi esposo. Y habla, esposo, ¿qué te parece si te digo? No, esposa, no pides prestado, espérate, ese dinero va a llegar. Y ya yo comienzo a reconocerme, que ya yo estoy acordándome y ahora de Dios que decía hasta Señor, pero no parece. Uy, pero ¿por qué si yo quería tener los viernes? Ya yo quería tener todas mis cosas este viernes para que él comience. En el tiempo nos damos cuenta que más bien gastamos un dolor de cabeza. En el tiempo nos damos cuenta que la palabra del Señor nos dice
y me he dado cuenta, por lo menos en el pedir prestado, que empobrece. Pedir prestado empobrece. Y que si realmente en tu corazón está hacer algo, tú debes depender de Dios. Los filtros te permiten, más bien el preguntar, te permite no darte contra el piso. En la iglesia, muchas veces nos puede molestar el querer hacer algo y preguntarle al líder. Y tal vez nos dice, pero ¿por qué? Si yo quiero vivir un hábito. Porque todo debe estar y mantenerse en un orden. Y nosotros cuando estamos iniciando muchas veces en los caminos del Señor no entendemos muchas cosas espirituales que ya el que tiene años lo entiende. Tal vez tú te dirás, no, pero todavía no entiendo lo que ella me quiere decir. Si yo en la iglesia tengo el deseo y las ganas de regalar un terreno para que se edifique la iglesia. Amén. Y estoy iniciando el camino del Señor y digo, bueno, yo lo voy a regalar. Pastor, aquí está el terreno, vamos y construya de la misma vez. Pero seguramente yo, por estar comenzando, no le pregunté a Dios dónde quería ese terreno. Tal vez no le pregunté a Dios si realmente lo quería para ese tiempo. Porque no podemos pensar, pero que Dios lo va a querer. Pero es que Dios es el que ve a futuro. Él es el que sabe si este lugar nos conviene, si este lugar va a ser de bendición, si está en un buen lugar, para que muchos hermanos se congreguen, si va a ser factible. Si yo hoy por hoy les digo, bueno, le voy a dar un terreno a la iglesia, pero va a ser allá en Araya, ¿qué será de la vida de los hermanos que viven en esta zona? ¿Podrán congregarse tan lejos? ¿Se acabará entonces la iglesia aquí? Cuando uno realmente pregunta, entonces esas personas que tienen más años de experiencia van a ayudar a orientar al que tiene la idea. ¿Sí? El obedecer, mis hermanos, y mantenernos bajo sujeción es una bendición. Te va a evitar dolores de cabeza. Mujer, el que tú te sujetes a tu esposo te va a evitar un dolor de cabeza. Nosotras somos emocionales. ¿Cuántas de nosotras nos ha colocado en su estado o de repente se ha dicho, me voy a comprar esto porque me lo merezco? Y cuando tienes un dinerito y voy a comprar, voy a hacer. Y voy a... Pero seguramente has comprado cosas o has hecho cosas que nunca necesitabas. Que capaz lo ves en casa y dices, me compré esta cartera y no me combina con nada, no sé para qué. Y me gustaba. Pero cuando uno pregunta, esa persona te va a ayudar a evitar problemas. Dolores de cabeza, cosas innecesarias. Cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios y le preguntamos al Señor, muchas veces el Señor nos dice, no. Eso no es lo que quiero para mí. ¿Cuántos le han pedido un carro al Señor? Muchos le hemos pedido carro. ¿Cuántos le han pedido un buen empleo que gane muchísimo? Todos. Todos vamos a ser sinceros. ¿Quién le ha pedido una casa grandota? Todos. Todos le hemos pedido a Dios cosas grandísimas. Digo, cuando yo esté millonaria, yo voy a hacer, Señor, y voy a... Pero el Señor primero tiene que ver nuestra obediencia. Así como le has pedido, capaz, dinero al Señor, un trabajo mejor, un empleo donde ganes más, así el Señor ve cómo en lo poquito le demuestras a Dios dónde está tu corazón. Capaz has dejado de venir a la iglesia porque querer ir a cobrar un dinero. Capaz has dejado de venir a la iglesia por ir a entregar un currículum. Capaz has dejado de venir a la iglesia porque te quedaste en casa viendo televisión.
Capaz dejaste de leer la Biblia y de orar porque preferiste meterte en el Instagram para buscar una casa en venta. Capaz has hecho cosas que es lo que Dios no quiere que hagas. Dile al que está a tu lado, piensa bien lo que vas a hacer. Debemos ser obedientes. Nosotros los seres humanos, en nuestra carnalidad, muchas veces sentimos y creemos que lo estamos haciendo bien. Pero cuando nosotros entendemos la palabra del Señor y la necesidad de obedecer, comenzamos a entender que no podemos apoyarnos, no podemos creer que nuestra propia concupiscencia nos va a bendecir. Que más bien todo lo que hagamos bajo nuestra voluntad está dañando el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? La obediencia para el cristiano es el deseo de cumplir por encima de todo. Y primero que todo con la voluntad del Padre Celestial. De esta forma le demostramos que Él es el Señor de nuestra vida, el centro de nuestro ser. Obedecerle también demuestra nuestra confianza absoluta en Él. De esta forma agradamos a sus ojos y tendremos una paz y seguridad que solo Dios nos da. La obediencia a Dios es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor por Él, y es también una manera leal de glorificar su santo nombre. La obediencia a Dios es bendición constante para el cristiano, porque le demostramos nuestra absoluta entrega a Él. El obedecer es fácil siempre y cuando tengamos nuestro corazón conectado con el Señor. Cuando conocemos su palabra, entendemos que Dios va a usar personas para sacarnos de nuestra zona de confort. Y que no todo el tiempo, esa frase que decimos, lo que viene de Dios nos da paz, no siempre se cumple. Cuando el Señor te diga a través de un hermano, ora, pero a ti te da miedo orar, no creas tú que eso vino por el enemigo. Es Dios que quiere ver tu obediencia. Cuando Dios usa un hermano o al pastor para decirte, múdate, no creas tú que el pastor o el hermano quiere que hagas lo que él dice. Seguramente viene del Señor. Cuando Dios utiliza en las prédicas, en las palabras, a ese hermano que está aquí parado y te entrega una palabra poderosa para tu vida, para que la actives, aún así te saques de la zona de confort. Ciertamente la obediencia a Dios no todo el tiempo nos va a dar paz. Yo recuerdo que cuando me dijeron en Panamá que si quería venir aquí a Guatire, un lugar que no conocía ni siquiera dónde quedaba, para ser pastora, yo no sentí paz. No sentí, ¡ay, qué emoción! No lo sentí. Lo primero que vino a mi corazón fue temor. Un lugar desconocido con personas desconocidas. En una labor tan grande, con tantos compromisos, y apenas teniendo 28 años y una niña de 1 año. Yo decía, ¿en qué momento? Si yo no sentía que nada más criando a mi bebé de 1 año todo el día, se me iba atendiéndola. No sentí paz. Mas sin embargo dije, Señor, yo sé que tu voluntad siempre va a ser en pro a tu obra. Y esto sí viene de ti. Tiene que venir de ti, Señor. El obedecer es saber y entender que no siempre nos va a gustar lo que Dios nos mande a hacer. Dios no bajó del cielo y me dijo, quiero que te vayas a ti. No, son mis pastores. Oramos y ayunamos y los usó para decirnos a mi esposo y a mí, vayan, hagan.
digan tus pastores, tus líderes, tus hermanos. No lo pongas en, bueno, será, o no será, es que no, porque si tú crees en el poder de Dios, debes entender que Dios usa al hombre para bendecirte, para guiarte. La palabra del Señor en Proverbios nos dice: el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato del hombre. Por eso es que el Señor nos manda a congregarnos, para mirarnos, para ver nuestra obediencia. Si somos capaces de entender, aunque no veamos. Si somos capaces de obedecer, aunque no escuchemos su voz. Ahí es donde el Señor obra. Como vemos en Ezequías, nada más y nada menos, Dios no bajó para decirle a Ezequías: ciertamente morirás y no vivirás. Ordena tu casa, no. Dios mandó un hombre con errores, un hombre con debilidades, un hombre como tú y como yo. Y lo envió a hablarle a Ezequías. Y Ezequías no se puso: bueno, déjame orar para ver si es verdad. Ay, no sé, que no siento paz. Con esto que me acabas de decir, no siento paz. Yo no creo que venga de Dios, yo no creo que Dios quiera mi muerte, porque Dios es bueno. Él lo creyó y de una misma vez oró. ¿Cuántas veces usted se ha puesto? No, es que no sé, que me lo dijeron, pero no, yo no creo eso. Si usted está en la oración y usted está preguntando a Dios, y usted conoce la palabra de Dios, usted debe entender que Dios va a usar a las personas para hablar a tu corazón, para decirte cosas buenas y también cosas que no te agradan, como ordena tu casa, deja el desorden, enfócate en lo que tienes que hacer. Deja de estar pensando en materialismo. Recuerda que arriba es donde está tu verdadero hogar, que todo lo que está aquí abajo un día se irá. Eso es lo que Dios te va a decir también. También te va a decir cosas buenas, claro que sí, pero muchas veces nos va a traer a reflexión. Esa alarma de la que les estoy comentando que hace recordarle a Dios: voy a hacer algo en beneficio de mi hijo o mi hija, es la obediencia. La obediencia trae bendición. La obediencia hace que la mano de Dios se mueva a favor del hijo obediente. De hecho, Jesús describe que hay dos tipos de hijos en este mundo. Dile que está a tu lado: hay dos tipos de hijos. Decide tú cuál ser. ¿Cuál ser? ¿Cuál debemos ser? Está el hijo de desobediencia, el que es nada más y nada menos hijo de Satanás. Y está el hijo de obediencia, el que le pertenece a Dios. Un hijo, obviamente, va a tener rasgos parecidos a su padre. Por lo menos llega mi bebé este día y dice: ay, ese es el papá, igualito que él. ¿Sí? Ustedes pueden ver a sus hijos y decir: tiene cosas que se parecen a mí. Tienen cosas. No pueden decir de repente dos negritos o dos morenitos como un hijo catire. Es muy ilógico. Cualquiera dice: ya va, no pasó. Tal vez no lo diremos, pero ya va. Ah, qué pasa. Ese es tu hijo. Ah, ok. Pero en la mente existe la historia. La historia de Netflix, la historia de caso cerrado. Y el Señor lo dice en su palabra: si tú dices ser mi hijo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu amor para conmigo? ¿Dónde está? Nos encanta decir somos hijos de Dios, pero realmente le obedeces. Le obedeces al Señor cuando dice en su palabra que honres a padre y madre, aunque te cueste. Le obedeces al Señor cuando te dice que no robes. Le obedeces al Señor cuando te dice que ames al prójimo como a ti mismo. Le obedeces al Señor cuando dice que dejes a ese viejo hombre, que ya las cosas viejas pasaron, que dejes de estar teniendo un pie en el mundo y otro pie en Cristo, porque Dios vomita la tibieza. Le eres obediente cuando
El Señor dice en su palabra que debemos cambiar de corazón, que debemos ser prudentes al hablar, que debemos bendecir con nuestra boca. ¿Realmente somos obedientes? ¿O queremos estar un pie en el mundo y un pie, no, los domingos soy cristiana, pero los lunes escucho lo que quiero en mi casa, de esa grosería? No importa, el chismeo con mi amigo, con la vecina, no importa, insulto a mis hijos, los maltrato. Debemos ser obedientes para realmente ser hijos de Dios. Cuando nosotros somos obedientes, se activan a favor de nosotros las promesas del Señor. Hoy te pregunto, ¿Dios te ha hecho promesas? ¿Has sentido que hay promesas para ti? Amén. Amén. Todos los hijos de Dios tienen promesas. Dios ha dejado miles de promesas en su palabra a los hijos de Dios, a los que viven en obediencia. Cuando vemos a Ezequías, que le recuerda a Dios todo lo que él ha hecho, ese recordatorio le permitió a Dios ver, él ha sido obediente, entonces merece estas promesas. Como la promesa de honrar a padre y madre, se alargarán los días de tu vida y te irá bien en todo. Si usted honra a su papá y a su mamá sin importar quiénes fueron o quiénes son, si te abandonaron o no te abandonaron, si te maltrataron o no te maltrataron, porque la palabra dice, no dice honra al padre y madre que te hicieron el bien o que te amaron o que te abrazaron, dice honra al padre y a madre. Si tú quieres estar vivo hasta viejito, honra a tu papá y a tu mamá. Perdónalos. Ámalos. Fácil no es. Pero cuando estamos conectados con Dios, todo se hace fácil. Todo se hace posible. Porque Él es el que actúa a través de nosotros. Él es el que quita todos esos argumentos que un día se sembraron en nuestro corazón, que sembró Satanás. De que Dios no te ama, de que tú eres esto, que tú eres lo otro, que yo soy falso, que tu papá es esto, que mira a tu mamá, que es una mentira. Él comienza a tumbar todo eso. Y un día se construyó por mirar bajo el dolor, por mirar bajo el odio y no bajo la empatía. Tal vez tú dirás, pero que mi mamá nunca me dio amor y mi papá nunca me dio amor. Ahí es donde viene el argumento de Dios y te dice, ten empatía. ¿Ellos acaso recibieron amor? ¿Cómo va a dar amor a alguien que no recibió amor? Y entonces ahí comenzamos a entender que simplemente era una cadena de maldad. Pero que Dios te cogió para que rompieras con esa cadena de maldad. La palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 9, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. En otras palabras, cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando nosotros queremos caminar bajo la voluntad de Dios, pero nos cuesta ser obedientes, no estamos preparados para recibir la herencia, porque todavía no hay madurez, porque todavía no estamos actuando de la forma adecuada. ¿Cuánto le cuesta al niño ser obediente? Pero luego cuando crece comienza a entender que hay cosas que se deben hacer porque nos van a dar beneficios, porque nos va a hacer bien a nuestras vidas. Y así como dice esta palabra en Gálatas, esa promesa que tú esperas para tu vida, esa promesa de prosperidad, esa promesa de los hijos, esa promesa
de vivir en paz, esa promesa de tener vida en abundancia, tanta promesa que nos da el Señor, llegarán según tu obediencia. Y llegarán en el momento adecuado. En este momento donde va a decir Dios, y se acordó Dios de esa promesa que te había dado. Y ustedes dirán, ya va. Pero es que nosotros no somos salvos por obra, porque tú vienes a decir esto, si Dios quiere nuestros corazones. No entiendo. En Santiago capítulo 2 versículo 17 dice, así también la fe por sí sola no tiene obras. Esta está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. En pequeñas palabras, en conclusión, la fe sin obras es muerta. El Señor dice en su palabra que Él ha colocado, Él ha dispuesto obras buenas para sus hijos, para que le hagamos. Tú no puedes decir, es que yo creo en Dios, tengo fe en Dios, pero no haciendo las cosas malas. Entonces, ¿qué diferencia habría entre un hijo de Dios y un demonio? ¿Qué diferencia habría? La Biblia se la conoce a Satanás. Así como usted puede decir, yo también he leído la Biblia, la conozco. Usted puede decir, pero es que yo creo en Dios. Satanás también, porque él lo ha visto. Él sabe que existe Dios. Que yo he hablado y dicho Jesús. ¿Usted cree que Satanás no ha dicho en algún momento por su boca la palabra Jesús? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? Las obras. Satanás no puede amar. Usted está hecho para amar. Satanás no puede obedecer. Usted está hecho para obedecer. Satanás no va a hacer obras de misericordia, ni va a sentir nunca misericordia por alguien. Usted está hecho para tener misericordia. Esa es la diferencia entre las tinieblas y la luz. Usted no puede decir que yo creo en Dios y no hacer nada de lo que dice la palabra. Si vivimos bajo la gracia, y la gracia del Señor es la que nos hace salvos. Pero vivir bajo la gracia y no hacer nada bueno de lo que Dios, lo que Jesús nos pide, o lo que Jesús nos mostró como ejemplo, es decir, que usted no cree. Es decir, que su corazón sigue duro. Es decir, que usted no ha comprendido que para estar con Cristo hay que cambiar. Hay que cambiar el carácter. Hay que sujetarnos la lengua. Hay que cuidarnos de caer en tentación. Hay que vivir en empatía, en misericordia. Hay que amar sin importar lo que nos hagan. Eso es entender lo que Dios quiere para nosotros. Nos convertimos en adultos para reclamar esa promesa. Cuando entendemos todas estas cosas. Como dice aquí en Santiago, que también los demonios lo creen y tiemblan. También le tienen temor a Dios. También creen en Dios. Mas no hacen lo bueno porque en su corazón no hay nada bueno. El Señor recuerda lo bueno que hemos hecho. Cada obra que usted ha hecho, cada servicio que le ha hecho a Dios, el Señor lo recuerda. Cada uno de esos sacrificios que ha hecho para obedecer a Dios, el Señor lo recuerda. Dice, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Primera de Samuel. Pero servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo, dice Jehová, apartaré las enfermedades de en medio de ti. Éxodo 23:25.
los beneficios que hay por servirle y por hacer la obra buena que Él dispuso para todos nosotros. Ciertamente es necesario. Muchas veces creemos que no importa dar más allá de nosotros. Yo voy, leo la Biblia, oro y ya, yo estoy bien con Dios. ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿No te lo he preguntado? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué viene este mundo? Tú tienes un propósito. Es servirle a Dios. Es ganar almas para el Señor. Es vivir para Él. No para estar todos los días pensando de que el dinero para ir a hacer mercado o la escuela o el... No, eso no nos carga. Pero en esos momentos en que ayudamos al necesitado, esos momentos en que servimos a otros, esos momentos nos llenan. Esos momentos nos dan alegría, nos llenan de gozo. La alarma de Dios para recordar que debe cumplir esa promesa que nos dio es nuestra obediencia. Esta palabra era necesaria y lo sentía así, porque ciertamente creemos y sentimos que estamos siendo obedientes, pero también hay que entender que siempre debemos preguntarle a Dios y evaluarnos. Hoy te pregunto, ¿te has preguntado en algún momento por qué a mí me están pasando estas cosas? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué a mí, Señor? Bueno, el Señor hoy te dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. El Señor te está preparando para que recibas esta herencia. El Señor te está preparando para que recibas esta promesa. El Señor, gracias a esta aflicción que hoy está pasando, Él te está preparando, afirmando y estableciendo. Te está perfeccionando. Porque el Señor sabe que una bendición puede dañar nuestra salvación. Porque a Dios hay que buscarlo porque Él es, por lo que Él es y no por lo que nos da. Hay que amarlo y hay que serle fiel. No porque nos llene de bendición o no esperando esta promesa, sino por necesidad. Porque lo necesitamos, porque dependemos de Él, porque es necesario. Una de las cosas que nos permiten a nosotros un indicativo grande de saber si somos obedientes es verlo en nuestros hijos. ¿Te has preguntado o has visto últimamente si tus hijos son obedientes a ti? Te pregunto, ¿sientes que eres obediente al Señor? Y muchas veces nos podremos decir, pero eso estará juzgando, pero ya va, porque es para evaluarnos. Ellos son copias, ¿sí?, de nosotros. Ellos absorben, reciben como una esponja nuestros ejemplos. Y muchas veces nos molestamos cuando no nos son obedientes. Cuando comenzamos a ver situaciones en casa que no nos gustan. Y aún queriendo ayudarnos, ellos hacen lo contrario. Comienza a ser obediente a Dios y verás cómo desciende esa obediencia sobre tus hijos y tus generaciones. Y verás el cumplimiento de las promesas del Señor en tu vida. Si te mantienes obediente al Señor, va a llegar el tiempo perfecto donde Dios va a decir, y me acordé de ti. Y me acordé de ti. Amén. Cuando vemos esa lectura o ese ejemplo de Ezequías, una de las cosas o datos importantes que
me llamaron la atención fue que el abuelo de Ezequías se llamó Zacarías. Y Zacarías se acordó Dios. También vemos lo que hizo Dios por amor a sus buenas obras. Y no solamente las buenas obras de Ezequías, sino de su tatarabuelo David. Porque es que Dios le dice Ezequías, que luego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y entonces Jehová le dice en el versículo 5, vuelve y Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. O sea, que Dios no solamente se acordó de Ezequías, sino de las buenas obras de David. Y que aunque hoy tú puedes decir, pero estoy cansado de hacer el bien, o sea, que de qué me sirve, te sirve de mucho. El hacer el bien nos trae bendición. El obedecer a Dios nos trae bendición, cueste lo que cueste. Cuando nosotros leemos la historia de Ezequías y decimos, ajá, pero ¿qué hizo Ezequías? Se portó bien, ¿verdad? Seguramente. Pero cuando vemos en Segunda de Reyes, los invito a buscarlo. Segunda de Reyes, capítulo del 18. Dice, en el segundo versículo, cuando comenzó a reinar Ezequías era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y lo llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de las Ataracas hasta la ciudad fortificada. Este hombre tuvo que salir de su zona de confort. Este hombre tuvo que enfrentarse a personas con poder, con 25 años. Un pueblo que vivía en idolatría y este hombre se paró firme y me destruyen esto. Sin importar lo que pensaran de él, sin importar si le venían enemigos, sin importar nada. La obediencia es pararse firme y decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. No voy a seguir haciendo mi voluntad para agradarle a mis amigos, que me invitan una cervecita porque me da pena decirles que no. A pararse firme y decir, yo no bebo, yo no fumo. A decirle a esa persona que te está buscando, que es casado, yo no, porque yo quiero agradar a Dios. Yo no soy un plato de segunda mesa. Yo tengo valor para el Señor. A pararse firme a esas amigas que te dicen los viernes en la noche, vámonos amiguis, y quieren destruir tu vida. Pararte firme y decirle no. Cada vez que sientes ese olorcito a cigarro, decir no. Es pararse firme, la obediencia a Jehová y decir no a todas esas cosas que nos hacen daño, a todos esos pecados, a todo lo que no nos va a ayudar a nuestra salvación. Estar en esta zona de confort, sí, porque no es fácil luchar contra un vicio, porque no es fácil luchar en tu corazón y decirle a un hombre que no, cuando por dentro quieres tener compañía. Cuando tienes que venir y decirle a los familiares
pero más fácil es vivir con Cristo que vivir sin Él. Porque cada vez que pasamos por situaciones difíciles, el único que se queda es Dios. El único que está allí es Dios. El único que va a cumplir todas esas promesas que quiere para tu vida es Él. El único que te va a dar salvación es Cristo. El único que está contigo en las buenas y en las malas es Dios. Ni esa amiga, ni ese hombre, ni ese vicio, ni lo que puedan decir de ti te va a ayudar a estar en el cielo. Solamente Cristo. Mis hermanos, la obediencia es la que nos hace recibir las promesas de Dios y la vida eterna. A usted no nos va a hacer salvo venir a una iglesia. El congregarse es necesario, pero no crea usted que creer en Cristo y congregarse y no hacer obras y no cambiar su vida y no mejorar le va a traer a usted la salvación. El Señor nos dice en su palabra que muchos creyentes van a decir: Señor, Señor, pero si en tu palabra hicimos milagros, si en tu nombre hicimos esto, y el Señor va a decir: no te conozco, no te conozco. La palabra del Señor también dice que en el tiempo del juicio va a separar sus ovejas de los cabritos, porque va a ser necesario aquellas personas que están en una iglesia y que no deciden cambiar, que no entienden que tienen que cambiar, que tenemos que mejorar. Mis hermanos, todos debemos cada día buscar esa obediencia y esa perfección en el Señor. Muchas veces nos ponemos detrás de esa palabra que decimos: ay, es que no es perfecto, yo soy humano, y volvemos a caer en los mismos errores. Es que no es perfecto, yo soy humano. No, mi hermano, en Cristo y tomados de la mano de Cristo podemos superar todo. Podemos cambiar aquello que le hace daño a nuestra familia y nos hace daño a nosotros mismos. Debe de estar justificándose usted mismo. Más bien, reconózcalo delante de la presencia del Señor y que sea Dios el que te justifique y el que te ayude a mejorar. Todos nosotros necesitamos de Cristo. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos nosotros tenemos algún área donde carecemos de obediencia. Pero cuando lo reconocemos y entendemos que debemos ser obedientes, entonces allí el Señor hará. Ezequías allí, en lo que acabo de leer, decía que todos los mandamientos, guardó todos los mandamientos que Jehová prescribió por medio de Moisés. Usó al hombre. Dios usó al hombre, usó a Moisés para dar orden a su pueblo. Muchas veces no nos queremos acatar a órdenes de la iglesia, ordenamientos que son necesarios para que se cumpla, para que todo se mantenga, para que todo funcione, porque no me parece, porque no me gusta, porque me hace sentir incómodo. Obedezca y ore. Hágalo de todo corazón como para el Señor, no vea al hombre. Demuéstrele al Señor que usted pueda estar donde esté, usted va a amar y a obedecer. Lo único que usted no puede obedecer es que venga un pastor y le diga: arrodíllate aquí en esta imagen, pídele, porque usted sabe que es idolatría, porque sabe que está contrario a la palabra de Dios. Que ante alguien en la iglesia le diga ni una mentira, obviamente a eso no le vamos a obedecer. Pero eso son cosas para mantener el orden dentro de las iglesias. Amén. Amén. ¿Cuántas personas he conocido y he escuchado que se van a la iglesia porque no les gustó que el fulanito le dijera que tenía que hacer esto, o que tenía que hacer aquello, o que era necesario de tal color, o que... ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no podemos obedecer a las personas que vemos? Si no podemos entender que todos necesitan un orden, necesitan instrucciones para que todo funcione. No se trata de lo que queremos o nos da la gana, se trata realmente de obedecer a Dios. De entender que Dios es el único que vea el futuro, el único que va a hacer que las cosas realmente nos ayuden para bien.
te digo, no es que Dios se olvidó de ti si estás pasando por un momento difícil. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te tiene presente. Tampoco puedes decir que Dios es malo, porque en Él no hay maldad. La promesa de Dios para tu vida está. Y Él la cumplirá. Él lo hará en el momento adecuado, en el tiempo perfecto, donde ya estemos maduros, donde ya estemos aprendidos, donde ya sepamos obedecer, sabiendo que no todo nos va a dar paz, sabiendo que posiblemente salgamos de nuestra zona de confort. Él lo va a cumplir en el momento adecuado. Dedícate en este tiempo a demostrarle a Dios que quieres ser obediente, que quieres agradarle, que quieres dejar todo ese pasado, que quieres dejar todo ese pecado atrás, que quieres realmente mejorar, que estás dispuesto a mejorar tu carácter, que estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas, que estás dispuesto a vivir para Él, que estás dispuesto aunque en tu casa haya escasez, haya problemas, a creer en Él y a esperar esa promesa, para que los ojos de Jehová estén puestos en ti, para que le agrademos al Señor, porque ese momento llegará. La promesa de Dios llega, Él no miente. Ese tiempo llegará. Así como Dios se acordó de Noé, se acordó de Ana y trajo a memoria todo lo que Ezequías había hecho para decir: voy a obrar a beneficio de él, voy a obrar al beneficio de esta persona. Así el Señor lo haga con nosotros. Así el Señor se mantenga obrando en nuestras vidas. Y que en este tiempo no lo hagamos porque queremos ese beneficio, sino que salga de nuestro corazón porque le amamos, porque ha hecho tantas cosas buenas con nosotros que lo que nos queda para agradecerle, aunque sea un poquitico, es servirle y hacer esa buena obra que Él dispuso para nosotros. Te invito, iglesia, a ponerte de pie. Como te dije, no creas que el Señor se ha olvidado de ti. Resiste. Resiste un poquito más. Resiste que ese milagro llegará. Resiste que todo es en beneficio de nuestro crecimiento. Todo es en beneficio a que cuando llegue esta bendición, la bendición no nos robe la salvación. Que cuando justamente llegue esa bendición estemos más aferrados a Él. Y que la bendición de ese empleo, la bendición de esa casa, la bendición de la familia unida, la bendición de restauración en nuestras vidas no nos haga perder el enfoque y la mirada de Cristo. ¿Cuántas personas al momento de recibir una bendición ya se olvidan de Dios? ¡Qué increíble! Vamos todos a adorar al Señor. El Señor está viendo tu aflicción, está viendo tus necesidades. Es hora de demostrarle al Señor nuestra obediencia y amor para con Él. Gracias, bendito Rey. Cierra tus ojos y órale al Señor. Allí donde estás, trae a memoria todo. Allí donde estás, dile al Señor, así como Ezequías lo hizo, no por jactancia, para traer a memoria todos los beneficios que Él ha hecho a tu vida y todo lo que tú has hecho por amor a Él.
también me gusta que le recuerde. Gracias, bendito Rey. Amando un poco más. Enfermedad resiste, aguanta un poco más. Muchas son las aflicciones del mundo, mas ella Jehová nos librará. Y aunque vengan tormentas que asombren tu vida, confía, no sufrirás ningún mal. Aguanta un poco más, tu milagro viene de camino. Aguanta un poco más, enojado tú no estás. Aguanta un poco más, quédate tranquilo. Aguanta un poco más, derribado pero no destruido. Y yo sé que guerra pero me levantaré, y que en el desierto yo no moriré, y que de día yo derribaré. Lo sé, Él me dijo que todo momento conmigo estaría, y que junto a Él nada me faltaría. Él me dijo, espera en mí, me dijo, aguanta un poco más, tu milagro viene de camino. Aguanta un poco más, derrotado tú no estás. Aguanta un poco más, quédate tranquilo. Aguanta un poco más, derribado pero no destruido. Te dice, aguanta, soporta, resiste. Aguanta, soporta, resiste. Aguanta, soporta, resiste. Él te dice, aguanta, soporta, resiste el dolor. Aguanta, soporta, resiste la red. Aguanta, soporta, resiste la aflicción. Resiste, aguanta, soporta, resiste. No tengas temor, aguanta, resiste, no tengas. Gloria al Señor. Extiende tus manos allí donde estás. El Señor te dice que aguantes, no temas, resiste. Todo esto es necesario para nuestro crecimiento. Todo esto es necesario para nuestra salvación. Las promesas que Dios te ha hecho están vigentes, siguen de pie. Porque el Señor cuando dice sí, es sí y amén. La promesa la cumplirá. Solo quiere preparar tu corazón para que nada te desvíe. Mi hermano, mi hermana, a pesar de que tu corazón pueda sentirse como el corazón de Ezequías, como el corazón de Ana y el de Noé, tal vez se sintieron perdidos, tal vez se sintieron agobiados, tal vez sintieron frustración, soledad. Tal vez tu corazón hoy no sabe qué hacer.
sufrir, pero que todo lo que ha permitido en tu vida es para fortalecerte, para establecerte en su reino, para que nada cambie tu corazón en el momento que llegue esta promesa y esta grande bendición, para que ni el trabajo, ni el dinero, ni la familia, ni la abundancia, ni las riquezas te aparten del Señor. Demuéstrale en este tiempo tu obediencia. Demuéstrale al Señor que sin importar la escasez, sin importar la incertidumbre, sin importar lo que estés viviendo, tú puedas mostrarle a Dios que tu obediencia está primero. Que para ti es más importante Dios que las riquezas. Que para ti es más importante servirle a Dios que tu comodidad. Que tú puedas demostrarle al Señor que Él es primero, que lo ama por encima de todo y que lo amas a Él por lo que Él es y no por lo que Él te dará. Que en este tiempo tú le demuestres que sí puedes ser obediente a su palabra, que sí te puedes sujetar a tus autoridades. Y espera y confía, porque esa bendición llegará. Extiende tus manos y oremos al Señor. Bendito Rey, Padre eterno, tú conoces, Señor, nuestra condición humana. Conoce, bendito Rey, lo difícil que se nos puede ser hacer obedientes a toda tu palabra, Padre. Pero que entendemos que a través de tu Hijo Jesucristo nada es imposible. Entendemos que, Señor, que sí podemos, que si nos enfocamos en ti, bendito Rey, podemos agradarte, que si ponemos nuestro corazón y nuestra fuerza en ti, tú, Señor, obrarás en nuestros corazones y nos permitirás permanecer obedientes tanto a tu palabra como a las personas que has colocado en nuestras vidas para sujetarnos. Te pedimos perdón, Señor, las veces que hemos sido desobedientes. Te pedimos perdón, Señor, las veces que no te hemos puesto en primer lugar en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, cada vez que esa obediencia se ve limitada, bendito Rey, por no querer salir de nuestra zona de confort, de nuestras casas, por no querer salir, Señor. Te pedimos perdón, bendito Rey, sabiendo que tu palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos, aún así hemos sido desobedientes. Aún así, Señor, a pesar del pasivismo, bendito Rey, que da en este tiempo, hemos cerrado nuestro corazón a escuchar de tu palabra, a alimentarnos, bendito Rey, a leer de tu palabra cada día y conectarnos contigo. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que entre en nuestro corazón el deseo y las ganas, bendito Rey, de permanecer obedientes a ti y luchar cada día por agradarte, sabiendo, Señor, que somos salvos por gracia, pero que la fe sin obras es muerta. Queremos cumplir con esas buenas obras que has dispuesto para nosotros, tus hijos, y que seas tú dirigiendo nuestras vidas. Hoy te decimos que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y gracias, Señor, gracias por todo lo que permites en nuestras vidas. Te entregamos nuestros corazones y todo lo que somos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Por la gloria de la Señora Jesús.